Ok, pues buenas noches. Gracias por acompañarnos, por estar aquí otra vez retomando las charlas. Como era un compromiso, vamos a hablar un poco del daño moral dentro del capítulo de responsabilidad civil, que era un tema que había quedado pendiente y que yo creo que tal vez nos podamos llevar de 2 a 3 sesiones en abordarlo, porque es pudiera ser que se extienda. Es muy complejo el tema, tiene muchas vertientes y entonces hay que abordar. Espero que no me falte algún tópico. ¿Sí? Empezaríamos primero por el concepto de daño, ¿sí? Que en este sentido lo plantearíamos como deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa, lesión, dolor que se provoca en la persona, en las cosas, en el patrimonio, en los derechos, valores morales, valores sociales o en la naturaleza. Inclusive podemos hablar de daños ecológicos, podemos hablar de daño social, el esquema de lo que son la axiología como tal en los derechos, que abarca desde los derechos humanos, los derechos de la personalidad, como hasta los derechos de carácter patrimonial, ¿no? Entonces, el primer elemento es que vamos a entender por daño, ¿sí? Vamos a plantear que es cualquier tipo de afección que se ocasiona en las cosas, en las personas, en los derechos, y en elementos axiológicos que consideramos como importantes y que son susceptibles de protección por el derecho. Un diccionario jurídico, sí, nos plantea como daño el menoscabo material o moral. Aquí yo creo que empezaríamos por plantear que quizás utilizar el término moral en la definición que da tanto la doctrina como la ley, creo que es incorrecto, ¿no? Posiblemente, a lo mejor tenemos que utilizar daño extrapatrimonial, daños afectivos, etcétera. O sea, habría que replantear, porque el uso de la palabra moral como que deja muchos elementos de confusión, ¿sí? Y nos dice que menoscabo material o moral lo sufre una persona ya en sus bienes naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio, ¿sí? Causado en contravención de una norma jurídica. Evidentemente que recordemos nuevamente cuando hablamos del tema de responsabilidad civil, el caso fortuito o fuerza mayor no son generadores de obligaciones y por lo tanto no pueden generar la responsabilidad, de tal manera que la ausencia de conducta, esto es cuando no se contraviene la norma jurídica, no se ocasiona una causa generadora del derecho a la indemnización, salvo el ejercicio abusivo del propio derecho, como lo manejamos en esa condición, cuando el ejercicio del derecho se hace solamente con la intención de ocasionar un daño a un tercero. Y se acuerdan que comentaba precisamente esa sentencia del Tribunal de Casación de Amiens, en el cual un vecino comienza a levantar una cerca con muchas púas, muy alta, porque su vecino tenía globos aerostáticos, y entonces lo hacía para que se punchara. El argumento de él es: yo en mi casa hago lo que yo quiero, y por lo tanto, si quiero levantar una torre de 50 metros con púas, pues lo puedo hacer. Y el tribunal determina no, porque el ejercicio del derecho tiene que hacerse con provecho y no para molestar, fastidiar o perjudicar
a un tercero, ¿sí? Y entonces tiene que haber una condición de una contravención a la norma jurídica, que ojo, puede que haya una contravención a una norma moral, y eso no genera la exigibilidad de la compensación del daño moral. Por ejemplo, pensemos que yo tengo disponibilidad de apoyar a una persona que está en una situación precaria, sé de alguien que está en una posición prácticamente de pobreza alimentaria y está con inanición, y no la socorro como correspondería a un buen católico, cristiano, apostólico y romano, y esa persona fallece. Este deber de religioso y moral de ayuda al otro, si no quebranta ninguna norma jurídica, y quisiera plantear esta cuestión porque a partir del caso de Claudia Sheinbaum, digo, de esta Rosario Robles, ¿sí? Pareciera ser que las omisiones toman una relevancia fundamental, ¿no? O sea, entonces yo hablo al 911, le mando un comunicado al DIF, le digo, hay una persona en situación de precariedad. Yo ya participé a la autoridad de esa condición, pero no le ayudo yo directamente a pesar de que tenga la posibilidad. ¿Hay una contravención a una norma moral? Sí. Da lugar a que me demande la familia de esta persona que falleció de inanición porque yo no la ayudé, a pesar de tener la posibilidad de que me demande la compensación por daño moral. No. Entonces, por eso otra vez este aspecto de utilizar la palabra moral como que plantea una condición de confusión, ¿no? Porque si el daño es moral, evidentemente tendría que proteger también las normas morales, ¿no? Y participa de los demás elementos en el sentido de que el daño sea consecuencia de una acción u omisión, de una acción o de una omisión que sea contraria a una norma jurídica y que parta del supuesto que establece la ley que toda aquella persona que ocasiona un daño está obligado a repararlo, y por lo tanto hay una persona que le es exigible el que responda por ese daño, ¿no? Y que sea una relación de causalidad, esto es, que entre el daño causado y la conducta desplegada hay una relación de causa a efecto. Bueno, en cuanto a los tipos de daño, los vamos a encontrar nosotros en la persona o en las cosas. Dentro de lo que es el daño físico, puede recaer o sobre una persona, que en este caso puede ocurrir la muerte, una lesión, ¿sí? Y el tipo de daño no físico que puede recaer sobre estos elementos que conocemos como daño moral, que son aquellos derechos intrínsecos de la personalidad, que los vamos a desglosar más adelante, pero que tenían que ver con el prestigio, el buen nombre, las creencias, etcétera. Hay toda una serie de elementos que la ley define como integrantes de este concepto que abarca el elemento moral jurídicamente tutelado, ¿no? El tipo de daño jurídico en el cual, y pensaría, por ejemplo, en el caso del derecho penal, los delitos de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, portación
portación de arma. El daño que se ocasiona y por qué es punible es por la condición de riesgo. Ese daño es abstracto, está planteado en el sentido que lo que se quebranta es la norma jurídica y que como consecuencia de ello, todo quebranto de norma jurídica debe de tener como consecuencia el que se resarza o se compense el daño ocasionado que sea consecuencia de ese daño jurídico. El daño social que tiene que ver con aquellos elementos en los que se ocasiona un quebranto a cierto tipo de elementos de carácter social. Pensemos, por ejemplo, ahora que está mucho de boga esto de lo políticamente correcto, ¿sí? Y entonces vemos cómo algún tipo de conductas que antes eran muy permisivas, ahora ya son políticamente incorrectas y que pueden dar inclusive una posición de generar una acción sobre compensación por daños emocionales, morales, etcétera, ¿sí? Los tipos de daño, por ejemplo, natural, los daños que se ocasionan de carácter ecológico, ¿sí? Y pensemos, por ejemplo, esta condición difusa del derecho al medio ambiente, ¿no? No se requiere de que específicamente se tale un árbol. No me preocupa que se tale un árbol, me preocupa que se afecta el medio ambiente como una consecuencia de ese elemento, ¿no? Y finalmente, algo que en México apenas está comenzando a generar una condición de desarrollo, pues son los llamados daños punitivos. Esto es aquellos aquel elemento que castiga y considera como dañino la intencionalidad, la mala fe, la malicia, la sevicia con la que se conduce en la parte generadora del daño. Y en este sentido, pues apenas tenemos en el 2013 una primer sentencia en el amparo directo, creo que es 30 del 2013, en el cual se hace un esbozo precisamente de que en México sí es factible plantear el esquema de los daños punitivos. Los países anglosajones tienen ya una gran experiencia en relación con daño punitivo, y pensemos, por ejemplo, en los daños a que fue condenado a pagar la empresa Philip Morris, derivado de una demanda en el cual se planteó que sus productos, al ser generadores de cáncer, habían ocasionado distintas muertes. Ahora, se compensaron en la resolución que condenó a Philip Morris, se compensó a las familias por la condición de las muertes ocasionadas, ¿sí? Pero además, como se demostró en juicio que esta empresa agregaba a su tabaco sustancias que lo hacían adictivo y por lo tanto había una malicia en que, a pesar de ser conocedores del daño que causa el tabaco, agregaban para obtener una ganancia una sustancia que lo hacía más adictivo. Entonces, bueno, hubo por ahí miles, o al menos cientos de millones de dólares como daños punitivos. Esto es, no tiene nada que ver con la cuestión de que compenses a la familia por el daño y el dolor ocasionado por la pérdida de su ser querido, ¿sí?
o que resarzas el importe de los gastos médicos de aquellas personas que tuvieron cáncer de pulmón derivado del consumo del tabaco. No, voy a castigarte porque la sevicia, la malicia, la forma en que te comportaste, ¿sí? Merece ser castigada como ejemplo para que otros no hagan lo mismo, ¿no? Entonces, apenas estamos aquí con la cuestión de daños punitivos. La Corte muy apenas está planteándolo no como un elemento independiente de todas las demás consideraciones del daño moral, sino como una especie de agravante que tiene que ser considerada al momento de valorar los conceptos del quantum del daño moral. Pero bueno, vamos entrando y a veces, por ejemplo, la cuestión de los daños punitivos, por ejemplo, en esta cuestión de Philip Norris, no se distribuyó el daño punitivo entre los demandantes, sino que ese dinero se utilizó para el pago de campañas contra el tabaquismo. Entonces, bajo este concepto, el daño punitivo tiene una condición de que quien pareciera ser a quien tiene que beneficiar, porque no hay una titularidad respecto, no se trata de un daño difuso, o de una acción colectiva, ¿sí? Para beneficiar a la sociedad, aunque las acciones colectivas también, las cantidades que se condenan usualmente no son para los demandantes, sino que tienen que ver con la protección, por ejemplo, de estos elementos de medio ambiente, protección a los consumidores, etcétera. Pero estaba muy interesante lo que es la condición del análisis de los daños punitivos. ¿Querías comentar algo, Gustavo? Adelante. Gustavo Molina. Sí, sí, ¿verdad? Ahora se tiene que decir el apellido, dado que somos mayoría relativa, el licenciado y yo. Toda esta cuestión del daño no físico, particularmente en lo que se refiere al daño no físico en lo social, en lo natural, e incluso me parece que el daño, sí, el daño que se considera punible, pues, o punitivo, en ese sentido, me parece esto último que comentabas, que está íntimamente relacionado, al menos conceptualmente, con lo que son precisamente las acciones colectivas, pues, ¿no? Es como un componente en común que está por ahí, pues. Estoy pensando, por ejemplo, en lo social, ¿no? Que no hay un daño moral, y un daño moral en el caso de cuestiones axiológicas, con los medios masivos de comunicación, léase televisión o cualquiera de estas, en función del proceso educativo de la sociedad, en particular de los niños y de los jóvenes. Yo creo que la violencia que vivimos en la sociedad está íntimamente vinculada con esos medios informales de educación que le están dando en la Mauser al proceso de formación axiológica, precisamente, ¿no? La cuestión esta el tipo de daño natural, pues, lleva directamente a las acciones colectivas, a las acciones difusas, pues, ¿no? Que se manejan por ahí, pues. Prácticamente estamos hablando de responsabilidad, aunque yo no sé si la responsabilidad moral o no. Y en el caso, todas las que he visto en películas, que conste, sobre indemnización punitiva por daño punible, tienen que ver precisamente con ese impacto. O sea, se plantea que el daño o la responsabilidad punible
está vinculada directamente a la responsabilidad social que tiene el sujeto, independientemente de que en el caso dañó a este y este, hay una responsabilidad social, porque fueron estos, pero pudieron ser cualesquiera otros, pues, ¿no? Y muchos que no reclamaron, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese sentido era el comentario, ¿no? De la vinculación, específicamente me parece, con las acciones colectivas o con los conceptos relacionados con acciones colectivas. Pero no está excluido de que un caso particular en que se demande daño moral también pueda generar una condición de daños punitivos. Al menos, insisto, la puerta que abre la Corte en México es que el daño punitivo como tal sea considerado como un agravante para cuantificar el importe compensatorio del daño moral y no como un elemento independiente y adicional a al daño moral. Pareciera ser que el juzgador lo que tiene que hacer es llegar a decir, a ver, mira, generaste esta afectación, se acreditó, voy a tomar en consideración los elementos de la individualización de la sentencia y por lo tanto establecer la cuantificación compensatoria. Y en ese momento introduzco yo de que, tomando en consideración agravo punitivamente el daño, pero esto iría en beneficio de la parte actora y no de esta parte de colectividad. Sin embargo, creo que en el caso de las acciones colectivas, sí definitivamente queda muy claro que pueden incorporarse los elementos punitivos y tendría que ver con esta condición de beneficio social. Ok. Ok. Bueno, en cuanto a los antecedentes históricos, ya desde la ley de las 12 tablas se habla de la reparación del daño y se parte de este concepto en el que se genera una condición de conceptualización, no solamente de la máxima que establece que el que ocasiona un daño injustamente tiene que repararlo, sino que además ya plantea una condición de proteger cierto ámbito de prestigio y de estatus de la persona. Hay cosas que, por ejemplo, bueno, la ley de las tablas nos habla de el memnum ruptum, o sea, el desmembramiento, está en la tabla 8, sección 2, ¿sí? La fractura, pero eso como que es evidente, ¿no? O sea, es un daño físico en la persona. Sin embargo, en la injuria, ¿sí? Ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de aquellos elementos, ¿sí? De que se ocasiona un daño o en las cosas o en el elemento de daño moral, ¿sí? Esta tabla refería que la injuria es un daño causado injustificadamente o sin tener derecho a ello, ¿sí? Que comprendía daños físicos, pero también protegía a la persona de aquella persona que se ofendía, ¿sí? Aunque no hubiese una lesión física o un daño físico. Y eran cuestiones como, por ejemplo, dice aquí, los ejemplos que cita el autor del que obtuvo esta fuente, nos dice abofetear, escupir o miccionar sobre otro. Aquí se está ya protegiendo algunos elementos de la personalidad del sujeto, que obviamente, pues, como todo, o sea, pensemos y recordemos que en el derecho romano, ¿sí? Al menos en la época de la monarquía, es claro que solamente el pater family es sui juris, es sujeto de derecho. Y bajo este esquema, pues el hecho de que una persona escupiera sobre un esclavo de mi propiedad,
pues a lo mejor no generaba esta acción derivada de las 12 tablas y reclamar el daño provocado por la injuria. Pero si fuera sobre el patricio, si afectara su honra, yo creo que aquí sí aplicaba, y encontramos entonces un esbozo ya de protección de elementos que no corresponden a un daño físico, sino a un daño inmaterial que tiene que ver con lo que ahora conocemos como derechos intrínsecos de la personalidad, como es la fama, el nombre, el prestigio, etcétera, ¿no? Sí. La Lex Aquile de Dano nos habla del daño en las cosas, como que esto ya queda así muy claro, ¿no? Pero plantea una figura que es la injuria contumelia, en el cual se plantea que debe de ser castigado cualquier atentado contra la integridad física o moral de un hombre libre. Aquí ya no está hablando de patricios, realmente ya, si mal no recuerdo, esta ley ya estamos hablando posiblemente de la República o del Imperio, ¿sí? Pero ya se habla de el daño causado a un hombre libre. Y bajo este esquema ya se introduce el elemento de daño moral. ¿Qué entendían los romanos por daño moral? No lo sé, pero evidentemente que el hecho de que ya hagan una distinción entre la integridad física y el daño moral, creo que queda muy claro ya esta intención de proteger aquellos aspectos abstractos de la personalidad. Yo imagino que será igualmente el prestigio, el buen nombre, la fama de una persona, etc. ¿Sí? Bueno, en el siglo II antes de Cristo, ya la jurisprudencia superó el concepto de pretium corporis. Esto es el valor de la cosa, decía. El daño, la reparación del daño consiste en pagar el valor de la cosa. Esto es lo que significa pretium corporis, ¿sí? Por este otro concepto de pretium doloris, o sea, el valor del dolor, ¿sí? Que este es el concepto que ahora se maneja mucho de este elemento de por qué no es reparatorio el daño moral y sí es compensatorio, ¿no? Entonces, ya la jurisprudencia nos dice, tráeme tantito, o sea, hay que condenar con una valoración realmente más integral, no solamente el daño, sino también el perjuicio, que es la ganancia que se dejó de recibir, y por lo tanto hay este concepto de integralidad de la reparación del daño, ¿no? Y en este contexto también las institutas distinguen entre el daño corporal y el daño no corporal, de tal manera que permite ejercitar acciones en contra de aquella persona que ocasionó el acto lesivo, ¿sí? Aun cuando no exista un daño corporal o un perjuicio material. Ya permite estas instituciones que se pueda ejercer acción contra la persona que ocasiona un daño, aun y cuando no haya un perjuicio material, sino que recaiga sobre el buen nombre de la persona. Y bueno, nada más para no dejar aquí un poco las 7 partidas, la ley primera, título 15 de la partida séptima, define lo que es daño, obviamente está en español antiguo, ¿sí? Y simple y sencillamente como en la España medieval
retoman otra vez la cuestión y se olvidan del daño moral. Simple, sencillamente vuelven a la cuestión del daño material como un único elemento de daño, ¿no? Y nos dice que define que es cuántas maneras que se puede generar el empeoramiento, menoscabo o destruimiento que recibe en sí mismo o en sus cosas por culpa de otro. Evidentemente, que en este contexto, como que damos un paso atrás y volvemos al esquema de solamente considerar daño aquella cuestión que puede ser valorada desde el punto de vista objetivo. Pecuniario. En cuanto a su naturaleza jurídica, Gutiérrez y González, que comparte las mismas teorías que sustentan Pagnol, Ripert, Captain, Colín, establece, dice, primero, no debemos confundir el patrimonio moral del individuo con los derechos humanos. Son dos cosas completamente distintas. Si bien es cierto, los derechos humanos a la personalidad, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libre autodeterminación, etcétera, ¿sí? Están amparados dentro de este concepto de elementos que constituyen el conjunto de bienes jurídicamente tutelados por el daño moral. Son dos cosas completamente distintas. No hay que confundirlos porque pareciera ser que en la doctrina, para pretender justificar el por qué se tiene que compensar un daño, se alude mucho al derecho humano, pero no es lo mismo. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Simplemente recordar que los derechos humanos son un esquema de protección esencialmente en contra del Estado, ¿sí? Sí. Y que si el Estado me somete me priva de mi libertad, pues yo acudo en amparo, ¿sí? Y dices que libera a Carlos, ¿sí? En cambio, sí, pensando, por ejemplo, Oscar agarra y me sujeta y me encierra en un cuarto, pues está cometiendo un delito, ¿sí? O sea, no es que técnicamente me esté violando mis derechos humanos, está cometiendo un delito y está atentando evidentemente contra mis derechos humanos, pero la esfera protectora que recae en mis derechos humanos respecto del particular, pues es el derecho penal. En el otro, pues es el derecho constitucional, ¿no? Contra el Estado. Entonces, la primera cuestión que creo que es importante plantear es que no hay identidad entre patrimonio moral, ¿sí? Son derechos extrapatrimoniales de la personalidad, ¿sí? Que no todos estos derechos extrapatrimoniales son materia del bien jurídicamente tutelado en el daño moral, ¿sí? Aunque, pensando, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Gutiérrez y González? Si yo me llamo Carlos Muñoz, el hecho de que alguien utilice el nombre de Carlos Muñoz, ¿sí? No sé, Gustavo Araiza dice, voy a poner una fábrica de zapatos y le voy a poner marca Carlos Muñoz. Ok, no pasa nada, ¿sí? Pero a lo mejor si le pone Luis Miguel y alude al nombre de este artista, ¿sí? O Botas Chente Fernández, por ejemplo, acuérdense que inclusive el Chapo tiene un registro, o pretendió al menos, un registro de su nombre sí como marca. No sé si, creo que no se la concedieron, ¿sí? ¿Sí, Pedro? Perdón, muy buenas noches a todos. Estuvo en boga 3 situaciones, 3 derechos de autor
que estaba ahí peleando muy fuertemente en el estado. Su esposa, bueno, en este caso, Nacho, ¿cómo se llama? De apellido Coronel, se fue el nombre. Coronel. Emma Coronel, es correcto. Entonces estaba con 3 derechos de autor y 3 marcas para diferentes productos. Y primeramente le decían que pues por de dónde venía ese recurso, que no podía, más que nada fue situación financiera, que no podían tener estas circunstancias. Sin embargo, los abogados del Chapo me mencionó de que pues no tenía que ver nada con las marcas, en este caso con la situación, no tenía que ver nada con la situación que se le estaba adjudicando, en este caso a su esposa, quien era la que tenía esas circunstancias. Y sí, me parece que quedó en boga nada más una, pero no sé si la sacó o no. Ya los medios de comunicación ya no dijeron absolutamente nada, dijeron que probablemente sí la tendría y posteriormente la perdió. No sé hasta dónde sea cierto, quedó en ese lapso quedó. Okay. Bueno, lo que dice Gutiérrez González es que este tipo de elementos pueden patrimonializarse. Esto es, gentes que viven del nombre, de su rostro, de su figura, o sea, pueden tener efectos patrimoniales, pero que en sí mismo el derecho al nombre, a la imagen, etcétera, no es patrimonial, es un derecho extra patrimonial que puede llegar a tener consecuencias patrimoniales, que es lo que sucede con todos los elementos que configuran el ámbito conceptual de los bienes jurídicamente protegidos por el llamado daño moral, ¿sí? No es que mi creencia tenga un valor, simple y sencillamente que la afectación que se genere a mi creencia puede traer una consecuencia de carácter compensatorio que se va a traducir en un elemento de carácter patrimonial, pero no puedo cotizarlo como tal. Adelante, Pedro. Yo tengo una duda. Aquí en el estado de Quintana Roo, tenemos la cuantificación del daño. El daño, efectivamente, como tú lo estás poniendo, la cuantificación, que es la responsabilidad en que refiere el dichado artículo. Estoy en los artículos 121, que va precisamente con esta cuantificación. Aquí para ahora sí que la indemnización económica que se pide aquí en el estado manifiesta precisamente con esto que estás tú aludiendo, que está en el artículo 127, y dice, cito, dice, la indemnización económica consistirá en el pago del importe de 800 días de salario que perciba la víctima, y si este salario excede de 4 tantos del mínimo más el alto del estado, se tomará como tope de esta cantidad. Entonces ya hay una, aquí en el estado ya hay una cuantificación hasta dónde tenemos el piso y hasta dónde podemos llegar con esta cuantificación de lo que estás diciendo, Carlos, muy atinadamente. Bueno, yo creo que aquí son dos cosas distintas, ¿sí? Cuando abordemos el quantum, lo voy a retomar, pero dice, la mayoría de los códigos te dicen, cuando el daño, cuando la conducta dañina traiga como consecuencia lesiones, incapacidad o muerte, la mayoría dicen, se remiten a la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo te habla de 2,000 días de salario que percibe el trabajador al momento de la muerte, ¿sí? Para el caso de la muerte. Ahora, aquí hay una condición. Lo que ha estado tratando de manejar la Corte, sobre todo cuando hablamos de la responsabilidad patrimonial del Estado, la Corte sentó unos precedentes donde declaró inconstitucional aquellas leyes que imponían límites a la responsabilidad patrimonial del Estado. Porque decían, oye, espérame tantito, tú dices que no te puedo demandar por más de, no sé, 100 millones de pesos. ¿Y qué sucede si el daño que me causaste
era de 200 millones de pesos. Si pensemos, por ejemplo, un caso concreto, el de la explosión de una pipa de gas en el Hospitalito, ¿no? La Ciudad de México. Yo supongo que, por ejemplo, la pipa tenía un seguro, ¿sí? Y quiero pensar que ese seguro pudiera estar en 10 millones de pesos. Obviamente el daño que causó la pipa al estallar y destruir todo el hospital, pues llegó a más de 100 millones de pesos y a 10 tantos más. La cuestión aquí es, a ver, espérame tantito, ¿cuáles son los elementos? Y creo que yo tendría una indemnización por este concepto que establece este artículo, creo que dijiste 125, supongo que es del Código Civil, ¿sí? Pero creo que puedo sumar adicionalmente el daño moral. Y ese es completamente distinto y cuantificado de una manera totalmente diversa, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué llegamos a 2,000 días? ¿Por qué llegamos a X cantidades? En alguna ocasión me pidieron que apoyara a un abogado para establecer la cuantificación de esta naturaleza. Y yo dije, bueno, ¿cuánto ganaba el señor? ¿Sí? Pues el señor ganaba en ese tiempo 1,000 pesos. Falleció cuando tenía 30 años. Y yo dije, a ver, espérame tantito, a ver. Si el señor ganaba 1,000 pesos al mes, tenía 30 años, el término promedio probable de vida del mexicano para varones es de 75 años, para mujeres es de 78, ¿sí? Entonces, por de entrada hay un perjuicio equivalente a 1,000 pesos mensuales durante 45 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la expectativa de vida que tenía la persona, ¿no? Y empezamos a jugar con este tipo de elementos. Yo creo, Pedro, que no estaría peleada la indemnización, por una parte, primero como daño, pero ojo, faltan los perjuicios, ¿sí? Y además, una compensación por el sufrimiento. Creo que se podrían ir acumulando, y en este contexto, primero, creo que es inconstitucional fijar límites, porque el juez tiene que decidir en cada caso concreto qué es lo que debe de proceder en justicia, ¿sí? Y habría que pelear ese tipo de cuestiones. Sí, Pedro, adelante. Es que a veces el justiciable aquí se basa, es muy literal, o sea, eso sería lo más hermoso en este caso, Carlos, que fuera así, como tú lo dices, pero aquí, por ejemplo, son muy obtusos en ese sentido y son literales conforme a la ley. Tengo ahorita un caso precisamente que pasó primera instancia, nos fuimos segunda instancia, amparo para la reparación de daños, de que esta persona ya no va a poder, bueno, pues ya no va a poder, ¿cómo se llama? Caminar, la atropellaron en una motocicleta, etcétera, etcétera. Y aquí lo que nosotros estábamos pidiendo, la cuantificación de los daños. Y los daños, pues, tenían una cantidad bastante elevada por todo lo que se le ha hecho de operaciones, etcétera, etcétera. Y el juez se fue conforme a este precepto del artículo 127 de aquí de nosotros del Estado y dice, tenemos un piso y tenemos un máximo legal dentro de nuestra observancia de nuestro Estado. Entonces ahí se contrapone con esta jurisprudencia o con esas circunstancias que se están poniendo hoy en día y que sí lamentamos mucho que sea muy literal aquí en el Estado. Pero a ver, aquí había dos tipos de elementos, ¿no? Uno es resarcir el daño, que en este caso sí claro. Es un elemento completamente indemnizatorio. Yo tengo que pagarte lo que tú desembolsaste, ¿sí? Por este aspecto que el daño material, el daño en emergencia,
o daño emergente, en contrario con el Sí. lucro cesante, que son los prejuicios. Pero aquí hay una cuestión. Si yo gasté 100,000 pesos en cirugías, operaciones, medicinas, etcétera, esto me lo tienes tú que restituir. Y eso es independiente de la compensación que se me va a generar como consecuencia de la incapacidad total o parcial permanente que se genere como consecuencia de ese evento. Y que entonces sí, a ver, esto que va a futuro, te vas a basar en la Ley Federal del Trabajo y con los límites que establece. Insisto, viéndolo como lo estás planteando, Pedro, porque yo aparte yo me iría adicionalmente al daño moral, ¿sí? Por la razón de que me tienes que compensar también por el dolor sufrido, ¿sí? Y por el menoscabo, porque inclusive la legislación es muy clara. Cuando hay muerte, cuando hay afectación física y cuando hay afectación psicológica, se entiende que o se presupone que hay daño moral, ¿sí? Y en este contexto hay tanto daño físico como afectación psicológica. No es lo mismo que Sí, claro. tú en la mañana salgas caminando de tu casa, ¿sí? Y por la tarde ya estés en una condición de minusvalía que te va a repercutir para el resto de tu vida. Entonces, ahí yo creo que es una cuestión de ver cómo se hace el planteamiento y un litigio estratégico para que desde el inicio de la demanda se encamine a este tipo de manejo de conceptos. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese contexto, nada más plantear este tipo de condición. Hay derechos extrapatrimoniales, ¿sí? Y no son iguales a los derechos humanos y algunos derechos extrapatrimoniales pueden ser susceptibles de patrimonializarse a partir de esquemas de carácter compensatorio. Por ahí no creo que me faltó por ahí enviarles uno de los documentos, ¿sí? Hay una sentencia de la Corte Constitucional Española donde habla precisamente que el elemento central del daño patrimonial no es la indemnización, sino es la compensación. ¿Por qué razón? Porque el honor, la imagen, el prestigio, ¿sí? No pueden ser valorados pecuniariamente, ¿sí? El rostro de una persona puede ser fuente de un negocio jurídico, pero no existe la posibilidad de repararlos, ¿sí? Y entonces no podemos vincular de manera indisoluble el daño moral al daño económico. Hubo un momento en la legislación en que si no existía daño patrimonial, no podía reclamar daño moral, porque el daño moral era una consecuencia directa e inmediata del daño patrimonial. Ahora la doctrina cambia y dice, no, espérame tantito. Y era en este aspecto, es ¿cómo te voy a indemnizar? ¿Cuánto vale la vida? ¿Sí? Hay por ahí una película que habla de un abogado neoyorquino que lo contrata el gobierno para cuantificar las indemnizaciones de las personas que murieron en los eventos de las Torres Gemelas, ¿no? Y precisamente se ve todo este tópico de la pregunta, bueno, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto es justo pagar o retribuir económicamente por la privación de la vida? Y la respuesta es, no tiene un valor. Lo que se va a plantear es un esquema de compensación y entonces este aspecto del petium doloris. ¿Cuánto vale el dolor? ¿Sí? Y
en este esquema es con cuánto puede ser compensado. Y algunas cosas son susceptibles de ser manejadas desde la perspectiva de un quantum específico. Y pensamos, por ejemplo, qué es lo que se hace mucho en materia familiar y en materia penal. A ver, mándalo con un psicólogo que lo evalúe y que me diga cuántas sesiones de terapia necesita para tener una estabilidad emocional. Y bajo esas circunstancias, los psicólogos o psiquiatras te dicen, necesita 50 sesiones y cada sesión vale 700 pesos. Entonces, 700 por 50 y tenemos un quantum matemáticamente establecido, ¿sí? Pero ojo, esto es lo que te cuesta, como una especie de restitución de lo que vas a tener que desembolsar, pero no implica necesariamente que en eso se valore el daño psicológico. Entonces, bajo esta perspectiva, mientras que en el daño patrimonial el elemento central es la indemnización, dejar sin daño, ya sea o restituyendo las cosas al estado que se encontraban antes, ya sea pagando el precio, ya sea entregando una cosa a cambio, ¿sí? O una cuestión mixta, ¿no? Bueno, te doy un bien y aparte te doy dinero, ¿sí? Y en el daño moral es de carácter compensatorio. Lo que voy a hacer es paliar el dolor a través de un elemento tangible que es el elemento económico. Y en los daños punitivos es ejemplificativo y disuasivo. O sea, los elementos son completa y radicalmente distintos. Entonces, bajo este esquema, por eso te decía, una cosa es lo que este señor, si se gastó $500,000 de pesos en cirugías, se los tienen que restituir porque ya hay un daño emergente. Y cosa distinta es lo que tenga que pagarse por la condición del daño moral, ¿sí? Los modelos reparatorios los vamos a encontrar en el daño físico, que es de carácter completamente indemnizatorio. Reparación, que significa volver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes del hecho dañino. No se puede. Entonces, ¿cómo lo reparo? Pues con el precius corporis, o sea, pago el valor de la cosa, ¿sí? O puedo pagar una parte del valor de la cosa de una manera, o por ejemplo, pensamos, por ejemplo, yo tengo un carro que me lo chocan. Ese carro tiene un valor de mercado de 100,000 pesos. Lo reparan, pero quedó descuadrado. Ok. Entonces, hay una reparación, pero aparte hay un pago de un valor por la depreciación que tuvo ese carro porque quedó descuadrado, ¿no? O la sustitución, que es, oye, bueno, no tengo para pagar, pero te doy mi coche, ¿no? Y ahí quedamos a mano, ¿sí? En el daño moral, su esquema es completamente compensatorio, en el cual lo que se valora es cómo paliamos el dolor, y precisamente por eso dice el precio del dolor, o valor del dolor, que así lo tenemos. Tenemos indemnizaciones legales establecidas en la Ley Federal del Trabajo a la que remiten, ¿sí? Como una especie de elemento de cuantificación, pero que no es el único. O sea, puedo yo condenar a la indemnización legal establecida por el Federal del Trabajo, más una condición de paliativo de dolor y el resarcimiento de los gastos generados como consecuencia de estos elementos. Como decía, ¿cuántas sesiones de terapia? 50, de 700 pesos. Bueno, que está incluido, pero además vas a pagar por
el sufrimiento psicológico que tiene la persona. Y los de carácter punitivo tienen dos elementos: disuasivo, de ejemplo, para que otras empresas, otras personas no hagan lo mismo, y en el caso de México es un criterio del quantum, es un criterio de con cuánto vamos a sancionar a, a la persona que ocasionó el daño. Pues aquí entraríamos ya a lo que es las definiciones. Obviamente la definición es muy mala porque realmente conceptualiza una serie de elementos extremadamente vagos, ¿sí? Y nos dice que es la afectación, ¿no? Y de entrada, ¿qué vamos a entender por afectación? Evidentemente planteamos que es una afectación en lo que podemos entender como en sentido negativo, ¿sí? Hay una condición negativa que sufre la persona. No es sufrimiento en el sentido de dolor, sino que recae sobre estos elementos jurídicamente tutelados, ¿sí? Y luego nos dice que valga la redundancia, y perdón por la tautología, este daño debe recaer sobre los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, la consideración que de sí mismo tienen los demás, ¿sí? Y entonces dice, se entiende que hay daño moral cuando el elemento dañino recae sobre estos bienes jurídicamente tutelados. Fuera de eso, se entendería que no hay daño moral, ¿sí? Y nos establece una presunción juris tantum, ¿no? Hay daño moral cuando ilegítimamente se afecte la libertad, la integridad física o psíquica de las personas. Y entonces, en este contexto, yo creo que pues, la palabra ilegítimamente pues está sobrada, ¿no? Porque para que el daño sea punible se requiere que sea contrario a la norma jurídica, ¿no? Y bueno, esta es la parte en la que me quiero centrar. Este es el artículo 1916 del Código Civil Federal y nos iríamos al 1406 del Código Civil del Estado de Guanajuato, que es prácticamente una copia del mismo concepto, ¿no? Pero nos define, dice, cuando un hecho o una omisión ilícito, aquí sí introduce el elemento de ilicitud como requisito condicionante de la existencia del daño moral. De tal manera que si mi actuar fue ilícito, y pensamos, por ejemplo, como el caso de la reputación, ¿sí? Yo soy periodista y digo, me parece que lo que determinó hoy el presidente de la República es una torpeza que raya en lo superlativo. Y el señor de repente, pues, me demanda y dice, oye, hay daño moral, ¿no? ¿Por qué? Porque me dijiste que era pentonto cuando no lo soy. Y me afecta en mi... Bueno, ok. Yo como periodista di una condición de opinión. Si esa opinión no, o sea, habría que calificar si entra o no dentro de los límites constitucionales de respeto a la vida privada. Hay muchas tesis en ese aspecto. Pero nada más ahorita, Pedro, para cerrar la idea. Si el juez considera que esa opinión no es ilícita,
aun cuando hubiera daño moral, no estaría dentro de el presupuesto o el requisito de procedibilidad, o más bien, requisito de efectividad de la acción en el estado de Guanajuato, porque estaría con la condición de una presencia de un elemento negativo de la definición, que es la ilicitud. Pedro, adelante. Dos cosas. Una, sí sacó el Chapo Guzmán, sí sacó su marca. Sí, es de las tres, nada más quedó una, que es precisamente de ropa. Aquí ya la encontré aquí en internet. Y la otra, la que estás tú diciendo de que no están obligados. En el artículo 2299 bis del Estado de Quintana Roo, manifiesta una situación que causó mucha controversia aquí en el Estado, de cuando se le empezó a criticar al presidente, y dije, bueno, pues va a haber una consecuencia por lo que están diciendo, ¿no? Sin embargo, aludieron muchísimos abogados de aquí del Estado y dijeron que no están obligados a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión crítica, expresión e información en los términos y limitaciones dentro del artículo 6 y 7 Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ningún caso se debe considerar ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional. Tampoco se considera ofensas las opiniones desfavorables realizadas en cumplimiento de un deber o ejercido de un derecho cuando de modo de proceder o falta de reserva no tenga un propósito ofensivo. Esto fue con la situación de ver de que sacaron un pintor español, sacó a Zapata, a nuestro héroe patrio en ciertas circunstancias igualitarias, ¿verdad? En donde empezó a tener ese tipo de repercusión, ¿no? De decir, bueno, pues es que está dañando, en este caso, daño moral sobre un héroe nacional. Y empezó esta crítica en los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la reseña de este artículo y lo que estás diciendo, ¿no? Aquí en el estado, aquí en Quintana Roo. De hecho, también a nivel federal y en el estado de Guanajuato hay esa misma circunstancia. Y bueno, esto está para verse un poquito más adelante con las condiciones de excepción, ¿sí? Nada más traigo a colación que la semana pasada la primera sala estableció que en cuanto a los derechos humanos de las audiencias, que tenga que diferenciarse de una manera inequívoca entre lo que es información y opinión, y que el Estado, el gobierno mexicano, el Poder Ejecutivo, tendrá que dictar los lineamientos de los códigos de ética de los medios de comunicación masiva. Entonces, por ahí hay una cuestión inclusive en la que es censura. Pero, otra vez, tenemos que caer en la condición de que esto tiene un elemento de que al no haber una condición de definición unívoca, sino que por el contrario la terminología es muy difusa, entonces en ese contexto plantearemos que cada caso tiene que ser analizado en particular. Y por ejemplo, la Corte ya se ha pronunciado en el sentido de que las personas que están en el servicio público están más expuestas que aquellas que no lo estamos, ¿no? Entonces, hay algunos criterios que vamos a analizar más adelante, ¿sí? Pero que yo lo que quiero destacar ahorita en la definición, primero, Guanajuato introduce la ilicitud como requisito indispensable para la existencia del daño moral, ¿no? Que nos dice que, segundo elemento a destacar, que el daño moral es independiente del daño material. Creo que este es un gran logro. Se para y dice, me vale, puede haber puro daño moral, aunque no haya daño material, ¿sí?
y también que puede ser consecuencia de una responsabilidad contractual o de una responsabilidad extracontractual. Creo que esta condición nos abre una ventana en el cual se cierran escapatorias, ¿no? Y luego ya dice, bueno, por daño moral se entiende y ya. Esa está prácticamente la misma definición que el Código Civil Federal. Bueno, y entonces esto nos lleva a un glosario, ¿sí? ¿Qué entendemos por sufrimiento? Y bueno, puede ser cualquiera de estas cosas más otras que se les puedan ocurrir, ¿no? Puede ser padecimiento, dolor, aflicción, pena, sensación consciente o inconsciente que se manifiesta con dolor físico. O sea, pensemos, por ejemplo, en aquellos padecimientos psicosomáticos, y pondría un caso muy claro, ¿no? Lo que se llama el síndrome del miembro fantasma. Si una persona es amputada de una mano, por ejemplo, ¿sí? De repente puede sentir que le duele la mano, que ya no está presente. Entonces son cuestiones psicosomáticas, pero nos genera una condición de sufrimiento, ¿sí? Que conduce a estados de ansiedad, frustración y con afecciones psicosomáticas. Sentimientos, estado afectivo del ánimo producido por causas que impresionan vivamente al individuo. Tienen una carga emocional y modifican el estado anímico. Insisto, todo esto puede ser un montón de cosas, ¿no? Afectos, pasiones del ánimo como ira, amor, odio. Especialmente el amor o cariño es un proceso interactivo que involucra a dos o más personas. Entonces, creencias estarán referidas a convicciones que se tienen. Específicamente creo que va a esta condición de religión, fe, doctrina, asentimiento, conformidad de que algo tiene un valor determinado, y pensamos, por ejemplo, la compañere, ¿sí? Esta persona que se identificó como no binaria, y como ajena a esta condición de género, para ella, desde la perspectiva que estamos manejando, con independencia de que sea cierto o no, ¿sí? Pues hay una certeza de que la indeterminación del género para ella tiene un valor específico, profundo, determinante, trascendente en su persona, ¿sí? Entonces, si yo no le digo compañere y en lugar de eso le digo compañera, estoy afectando su creencia, ¿sí? Y que esto no tiene nada que ver con religión, ¿sí? El hecho de que yo piense que soy un atleta encerrado en el cuerpo de un gordo, ¿sí? Pues y que se escapa a esta realidad porque yo en realidad mi pensamiento, mi comportamiento, pues tendría que ver con me siento como Usain Bolt, ¿sí? Aunque dicho de otra manera, o sea, me siento Puma, aunque parezco Pumba, ¿no? Entonces, en este contexto yo puedo tener esa creencia firme, determinada, ¿no? Entonces también nos plantea como un conjunto de explicaciones culturales recibidas para la interpretación y comprensión de ciertos fenómenos y ciertos discursos éticos, morales, religiosos o políticos, o también tener creencias políticas, ¿no? Sí, yo de repente me causa mucha extrañeza algunos comentarios que escucho de personas doctas, preparadas, con título, que defienden cosas realmente indefendibles, ¿no? Sí, generalmente, pero la convicción puede suceder
con una epifanía, y pensemos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, que de repente es un soldado y de repente se convierte a la fe, ¿no? La mayoría de las creencias se forman en la infancia y se van amoldando bajo ciertas experiencias, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pensemos, por ejemplo, la ofensa que perciben las personas de la religión musulmana cuando el objeto de la crítica, de la sátira, pues es Mahoma o es Alá, y en ese sentido, pues inclusive llegaron hasta generar atentados contra una revista que caricaturizó a Mahoma, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se sintieron ofendidos al final de cuentas, ¿no? Y esta parte de creencias pues, también es muy relativo, porque la creencia que para ti es importante, para mí es completamente intrascendente. Si alguien me hace una broma de Jesucristo, yo la verdad, yo no me voy a ofender. ¿Cuántos chistes conocemos en los que se involucra a Jesucristo, a Dios? Bueno, para los musulmanes, en su conjunto de creencias, está prohibidísimo y es sacrílego hacer una broma contra Alá o con Mahoma, con protagonistas, ¿sí? Entonces, hay que plantear este tipo de condiciones ya de individualización que nos lleva a establecer si realmente hay una afectación o no de carácter moral. Decoro, honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento, dignidad, honra, pundonor, estimación, ¿sí? También el decoro tiene que ver con límites al comportamiento social, utilizar el manual de Carreño, ¿sí? Adecuada a determinadas situaciones, de acuerdo con los convencionalismos sociales, ¿no? Entonces, el hecho de que yo llegue a la iglesia, a lo mejor en traje de baño, pues estoy faltando al decoro que requiere ese lugar, ¿no? Que también es muy relativo. Bueno, Gustavo, viviste en Cancún, Pedro, vives por allá también. Me tocó ver en Playa del Carmen mujeres que iban en bikini a hacer el súper y nadie se escandalizaba y nadie decía nada, ¿no? Yo quiero ver que alguien aquí en León se vaya al súper en bikini para que vean el escándalo que se va a generar, ¿no? Entonces, tiene que ver con los convencionalismos sociales adecuados a la situación específica, ¿sí? Honor. Esto nos dice que es una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los deberes propios respecto del prójimo y de uno mismo. Buena reputación. Y nos habla que el artículo 11 de la Convención Americana lo refleja como un derecho humano en su artículo 11, ¿no? Y refiere que hay una protección de la honra y de la dignidad. Y nos dice que toda persona tiene derecho a su honra y al reconocimiento de su dignidad, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, correspondencia, ataques ilegales en su honra, en su reputación, y que toda persona tiene derecho a que la ley la proteja contra esas injerencias o esos ataques. O sea, aquí ya este elemento está recogido también ya como un derecho humano de carácter formal y específicamente tutelado en el Pacto de San José. ¿Sí? Reputación es el prestigio, estima que son tenidos por alguien o algo, la fama, los logros de una persona, opinión que los demás tienen respecto de esa persona. Y vida privada, pues ámbito de vida personal que se desarrolla en un espacio reservado con la intención de mantenerse en forma confidencial, ¿no? Bueno, por aquí estoy citando una tesis que nos dice que el derecho a la vida privada, su contenido general y la importancia de no descontextualizar las referencias a la misma. Hay dos planteamientos, ¿sí?
El primero es, bueno, ¿qué es la vida privada, ¿no? Nos dice que es una esfera en que las personas pueden expresar libremente su identidad. Resulta de que a mí me gusta vestirme de mujer, pero por cuestión de convencionalismo o lo que sea, yo no lo hago en la calle. Me voy a mi casa, me encierro y ahí me pongo las zapatillas de mi esposa, sus vestidos, etcétera, ¿no? O sea, esta condición que es importante, o sea, busca una condición de reserva respecto de su contenido, ¿sí? Y tiene que ver con las relaciones con los demás o el individual, ¿sí? Y que plantea condiciones como inviolabilidad de la correspondencia, de las comunicaciones, de lo que es mi domicilio, abstención de registros personales y corporales, de la información, de mis datos, ¿sí? De los elementos de mi vivienda, de mi salud, de la igualdad, derechos reproductivos, ¿sí? Protección de derechos para evitar desalojos forzados. Entonces, esto es lo que en esta tesis nos llega a decir, bueno, esto es la vida privada, ¿sí? Y luego nos dice que hay que contextualizar y nos indica que todo esto tiene una condición relativa en cuanto a que yo puedo plantear, en primer lugar, si yo expongo mi vida privada, yo ya lo saqué de mi ámbito privado. Si yo llego y digo, yo me divorcié porque mi señora era una hija de la patada, yo personalmente me puse una condición de que lo saqué de ese esquema de confidencialidad, ¿sí? Y entonces, las manifestaciones de integridad física, moral o no reputación, a no ser representado bajo una falta de apariencia, el derecho a impedir que se divulguen ciertos hechos, cierto tipo de fotografías, espionajes, protección contra el uso abusivo de comunicaciones privadas, ¿sí? Nos lleva a establecer este esquema de contextualizar. Y pensemos, por ejemplo, lo que es la ley Olimpia, ¿no? Yo planteo con mi pareja que quiero grabar una sesión de actividad sexual. Al paso del tiempo tronamos, ¿sí? Y yo hago público ese contenido. Bajo esa circunstancia, yo efectivamente, yo tendré derecho de yo exponerme, ¿sí? Plantear mis miserias al público, pero no tengo el derecho de exponer la sexualidad y la vida de eso que inicialmente planteó en un esquema privado y que posteriormente se vuelve en una condición pública, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, lo que nos dice es que hay estos derechos de intimidad, de reserva, que tienen que valorarse en su momento. Pues ya casi vamos a terminar con el glosario, porque con esto terminamos. Configuración y aspecto físico, integridad corporal, tanto en su forma como en su función. Consideración que tienen los demás es opinión, trato, fama que se tiene frente a familiares, amigos, vecinos, compañeros, en el entorno social o inclusive en el entorno profesional, comercial. Hay elementos inclusive que pareciera ser, hoy escuchaba una condición de que una empresa de bicicletas va a demandar a a otra empresa que hizo un programa, y en esta serie lo que sucede es que uno de los personajes está haciendo ejercicio en una bicicleta, aparece la marca y le da un infarto, ¿sí? Y dice, se me cayeron las ventas. ¿Por qué razón?
porque se vinculó el infarto o la muerte con la marca de la bicicleta. Entonces, este aspecto de prestigio, fama, nombre, sobre todo en el aspecto comercial, es muy importante, ¿sí? Y pensemos, por ejemplo, lo que pasó en aquella entrevista en la que Cristiano Ronaldo hace a un lado y saca fuera del foco de la cámara una de las marcas refresqueras que patrocinaban el torneo, ¿no? Y cómo esto trae una consecuencia económica precisamente derivada de este tipo de acciones, ¿no? Libertad, pues yo creo que en este concepto lo plantearíamos en el sentido de pues, facultad de obrar, ¿sí? De hacer o no hacer, y no tanto como una condición de esclavo o de una condición de ambulatoria, aunque están comprendidos dentro de esto, ¿no? Integridad física, condición en el cual el cuerpo humano conserva la totalidad morfológica y funcional, ¿sí? Y que comprende la preservación de la salud por causas externas, y que esto estaría comprendido dentro de lo funcional. Y finalmente, la integridad psíquica, que es un estado de salud emocional, preservación de los elementos de la personalidad, equilibrio emocional para responder frente a los estímulos, el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que le garantiza una participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar bienestar y calidad de vida. Yo creo que con este glosario cerraríamos la sesión de hoy, ¿sí? Pero se supone que estos son los bienes jurídicamente tutelados por la definición legal y el concepto del derecho mexicano de el daño moral. ¿Algún comentario o pregunta? Gustavo Molina. Tu micro, Gus, tu micro está apagado. No puedo dejar de pensar en que todos estos que son digamos, los bienes jurídicamente tutelados por los derechos de la personalidad, como lo maneja Gutiérrez y González, no son, a pesar de lo que dijiste tú, no son más que los derechos humanos puestos en las relaciones privadas, man. O sea, como la idea que me queda y que me ha quedado siempre, es que todo esto, si lo veo frente al Estado, son derechos humanos. Si lo veo frente a particulares, ok, la violación puede ser delito y todo lo que se quiera. Es decir, su violación es un ilícito y me da derecho a reclamar una indemnización por la afectación que me da, por la falta de respeto a mi yo, a mi integridad, a mi identidad, etcétera, etcétera. Y no encuentro dónde está realmente la distinción, más que en cuanto al protagonista de la violación, pues. Son muy cercanos y creo que las diferencias son más que nada conceptuales, académicas. Pareciera ser que hay líneas que no están bien definidas y que inclusive, o sea, es muy fácil llegar a decir, efectivamente, este es un derecho humano, ¿sí? Pero creo que para efectos prácticos le daría más importancia a la relatividad de lo difuso de estos conceptos, que así se categorizan o no, o se encasillan o no como derechos humanos. Creo que la dificultad estaría más en, bueno, que debemos entender por integridad física, integridad psíquica, pensando, por ejemplo, en esta cuestión del honor, de la reputación, etcétera, ¿no? Me voy más por ese lado, y si pudiese caber algún otro elemento que no esté contemplado y que valiera la pena
que se introduzca en este tipo de elementos, ¿no? Pero nada más para cerrar la idea. O sea, no discuto lo que planteas. Al contrario, me parece que concebirlo de esta manera, es decir, como si fueran los derechos humanos, pero en las relaciones entre particulares, me da una mejor comprensión y una mejor argumentación para su defensa, me parece a mí. Pues creo que sí. Coincidimos en eso. ¿Algún otro comentario? ¿No? Pues bueno, les agradezco la atención.